Makukula nació en una aldea humilde a las afueras de Kinshasa, en la República Democrática del Congo. Desde muy pequeño, su vida estuvo marcada por la lucha y la esperanza. Su madre vendía fruta en el mercado, y su padre, exjugador local, le enseñó a soñar con los pies en la tierra y el balón en los pies. Jugaban en campos de tierra seca, con porterías hechas de ramas y piedras como límites. Makukula no tenía botas, pero su talento era puro. Cada vez que tocaba el balón, los demás niños paraban para mirar. Su velocidad, su fuerza y su visión eran algo que no se podía enseñar, solo sentir. A los 16 años, fue descubierto por un ojeador europeo en un torneo juvenil en África. En cuestión de meses, estaba en un avión rumbo a Europa, fichado por un equipo de primera división. Dejaba atrás la pobreza, pero no su historia. Llegó lleno de ilusión. Pensaba que el fútbol lo uniría todo, que la pasión por el balón superaría cualquier diferencia. Pero no fue así. En su primer partido, cuando salió a calentar, los silbidos comenzaron. Al principio pensó que eran para el equipo rival. Pero cuando tocó su primer balón, los insultos racistas desde la grada lo dejaron congelado. No fue un partido. Fueron muchos. En cada estadio, en cada ciudad, en cada campo, lo abucheaban no por fallar, sino por ser quien era. Pero Makukula no se rompió. No se rebajó. No se fue. Entrenaba más. Jugaba más. Callaba más. Hasta que el mundo no tuvo más remedio que escuchar lo que decía con los pies. Makukula empezó a notar que el racismo no se quedaba en las gradas. En el vestuario, aunque algunos compañeros lo saludaban con cortesía, otros lo ignoraban por completo. En las ruedas de prensa, evitaban preguntarle. En la calle, la gente lo miraba como si no mereciera vestir los colores del equipo. Una vez, al salir del estadio tras un entrenamiento, encontró su coche rayado. En el parabrisas, una nota escrita con letras torpes. «Vuelve a tu país». Esa noche no pudo dormir. Miró al techo de su pequeño apartamento, lejos de casa, lejos de su madre, de su barrio, de su idioma. Y por primera vez, pensó en renunciar. Llamó a su madre. No le dijo nada de los insultos. Solo le preguntó si seguía vendiendo fruta en el mercado. Ella, sin saber lo que él estaba viviendo, le dijo: «No importa cuánto ruido hagan, hijo. Tú fuiste hecho para brillar. No los escuches. Haz que te vean». Sus palabras fueron un ancla. Makukula volvió a entrenar al día siguiente. Con rabia. Con fuego. Con dignidad. Los medios empezaron a hablar de él. Pero no por el color de su piel, sino por lo que hacía con el balón. Goles imposibles. Carreras imparables. Celebraciones en silencio, mirando a las gradas con la frente en alto. Y un día, el mismo estadio donde una vez lo silbaron entero, se puso de pie. No por lástima. Por respeto. Era la gran final de la Copa Nacional. El estadio estaba repleto. Más de 70,000 almas. Makukula estaba en el 11 titular. Muchos dudaban de si podría soportar la presión. Pero él no dudaba de sí mismo. Desde el primer minuto, los silbidos volvieron. Viejas heridas intentando abrirse. Pero esta vez, no era el mismo chico asustado. Era un hombre. Un líder. Un símbolo. En el minuto 87, con el marcador empatado, su compañero le lanzó un pase largo al espacio. Makukula corrió como si llevara en los pies toda la historia de quienes nunca fueron escuchados. Dejó atrás a los defensas. Controló. Y con una serenidad que solo da el alma rota y reconstruida, definió con un toque sutil al fondo de la red. Gol. Silencio. Y luego, todo el estadio se levantó. Incluso los que alguna vez lo silbaron. No hizo una gran celebración. Se arrodilló, miró al cielo. Y se puso la mano en el pecho. Días después, el club organizó un homenaje. No solo por su gol, sino por su valentía. Por no rendirse. Por enseñar a una generación a luchar con dignidad.
Makukula fundó una academia para jóvenes jugadores africanos en Europa. No solo para formar futbolistas, sino para construir identidad, orgullo y comunidad. Años después, un niño con la camiseta de su academia fue entrevistado y dijo: «Yo juego porque Makukula me enseñó que mi color no es una carga. Es mi bandera». Tras el homenaje, Makukula empezó a recibir cartas. Muchas. De niños, adolescentes, incluso de adultos, de distintas partes del mundo. Uno le escribió: «Nunca pensé que alguien como yo pudiera ser admirado. Te vi jugar, te vi aguantar, y entendí que no estoy solo». Makukula leyó cada una. Lloró con algunas. Se sintió acompañado por primera vez en mucho tiempo. La prensa comenzó a cambiar el enfoque. Ya no hablaban solo del delantero explosivo, sino del activista silencioso que con cada partido derribaba barreras. Lo invitaron a dar una charla en un colegio europeo donde un niño negro había sido víctima de insultos. Cuando Makukula entró al auditorio, no dijo ni una palabra. Solo mostró un vídeo. Su primer gol, entre silbidos. Su rostro serio. Su puño en alto. Entonces dijo: «Nunca luches para que te acepten. Lucha para que te respeten». El silencio que siguió fue tan profundo como los años que había guardado su propio dolor. Makukula fue nombrado embajador contra el racismo en el deporte por una organización internacional. Pero para él, su mayor logro seguía siendo la academia que llevaba su nombre. Allí, cada niño que entraba encontraba dos cosas: un balón y un espejo. Porque Makukula sabía que antes de enseñarles a jugar, tenía que enseñarles a amarse como son. Makukula ya no pisaba los estadios como jugador, pero su sombra estaba en cada rincón del fútbol europeo. Su nombre estaba grabado no solo en trofeos, sino en corazones. Un documental sobre su vida se volvió viral. Miles de jóvenes de comunidades marginadas lo veían no solo como un ídolo, sino como un espejo. En su academia, un joven llamado Isa, con apenas 15 años, llegó llorando después de un partido amistoso. «Me escupieron, mister. Me dijeron que nunca iba a llegar, que soy un mono con suerte». Makukula lo miró, respiró hondo y dijo: «Yo también lloré, Isa. Pero después me levanté. Y tú también lo harás. No les respondas con rabia, respóndeles con fútbol. Con respeto. Con grandeza». Aquella noche, Isa durmió con los botines al lado de la cama. Sabía que, si Makukula había llegado, él también podía. Makukula comenzó a trabajar en proyectos sociales en África y Europa. Construyó canchas en zonas olvidadas, organizó clínicas deportivas en campos de refugiados y llevó su mensaje a escuelas y universidades. Fue invitado a la ONU, donde pronunció un discurso que se convirtió en leyenda. «No nací con privilegios, nací con propósito. Y ese propósito es recordarles a todos los niños de piel oscura que no son invisibles, no están solos, y jamás deben bajar la cabeza por ser quienes son». Y entonces, llegó el homenaje final. El club europeo donde comenzó su historia lo invitó, años después, a un partido homenaje. La grada entera coreó su nombre. Makukula entró al césped con traje oscuro, sereno, y acompañado de Isa, ahora profesional, con el número 9 en la espalda. Las lágrimas no eran de tristeza. Eran de justicia. De orgullo. De historia escrita con sangre, sudor y dignidad. En la pantalla del estadio apareció una frase: «Del silencio de los silbidos, al eco del respeto». Makukula cerró los ojos. Y supo que había vencido. Pasaron los años, y el nombre de Makukula se convirtió en parte del lenguaje de los comentaristas, en las pancartas de los estadios, en los muros de las escuelas de fútbol. Pero más importante aún, su ejemplo empezó a incomodar a quienes nunca quisieron el cambio. Un día, en una importante mesa directiva de una federación europea, se discutía sobre la inclusión de entrenadores afrodescendientes en los cuerpos técnicos de primera división. La mayoría, hombres mayores, blancos, fruncían el ceño. Hasta que uno dijo con desdén: «No hay candidatos con suficiente experiencia». Y entonces,
uno de los miembros más jóvenes de la Junta alzó la voz, con convicción. Makukula formó a 5. Uno de ellos acaba de ascender a primera. ¿Y saben qué más? Ninguno ha sido expulsado por conducta. Son mejores líderes que nosotros. Ese fue el inicio de una grieta. Una grieta en un sistema que durante décadas ignoró, minimizó y silenció. Y Makukula, sin estar presente, seguía abriendo caminos. Mientras tanto, en su academia, Makukula ahora caminaba con paso tranquilo por las canchas de tierra donde todo comenzaba. Muchos de los chicos lo conocían por vídeos, por leyendas. Pero cuando lo veían aparecer, aún con canas, su presencia imponía respeto. Un niño llamado Teo se le acercó una tarde. Tenía 13 años, y la mirada apagada. Mi papá no quiere que juegue fútbol. Dice que nunca aceptarán a alguien como yo. Makukula se agachó a su altura. ¿Y tú qué piensas, Teo? Yo quiero intentarlo. Entonces ya has ganado. Porque el primer partido siempre es contigo mismo. Teo sonrió por primera vez en semanas. Makukula le puso la mano en el hombro. Recuerda esto, cada vez que pongas un pie en la cancha, no estás solo. Estamos todos contigo. El legado trasciende. Las camisetas con su nombre ahora eran usadas en marchas pacíficas. Su historia se enseñaba en institutos. Y varios de sus exalumnos, ya futbolistas profesionales, alzaban la voz cada vez que ocurría un acto de discriminación en el campo. Uno de ellos, Isa, fue entrevistado tras un partido en el que un rival fue expulsado por insultos racistas. Le preguntaron: ¿no te dan ganas de responder con la misma moneda? Isa sonrió, levantó los ojos al cielo y dijo: Makukula me enseñó que si levanto la voz, es para que otros se levanten conmigo. No para gritar. Para cambiar. Malik tenía 17 años, era veloz como el viento, y su control de balón parecía coreografía. Era el orgullo de la academia de Makukula. Tenía carácter, humildad y talento para llegar muy lejos. Un gran club europeo lo convocó para hacer pruebas. Durante la semana de entrenamientos, sorprendió a todos. Incluso fue felicitado por el técnico principal. Pero el último día, durante una práctica a puerta cerrada, uno de los defensas del primer equipo le hizo una entrada brutal. Malik cayó, se levantó adolorido, y alcanzó a escuchar lo que murmuraba ese defensa al pasar. «Corre rápido, sí, como si huyeras de la jungla». Malik se quedó helado. El aire le supo a hierro. Pero no reaccionó. No dijo nada. Esa noche no durmió. No por el golpe físico, sino por el impacto emocional. Al día siguiente, Malik fue llamado a la oficina del director deportivo. «Queremos ofrecerte un contrato para el filial. Pero antes, necesitamos saber si estarás enfocado. Hubo un altercado ayer. ¿Pasó algo que debamos saber?» Malik sintió la garganta cerrarse. Sabía que, si hablaba, tal vez perdería la oportunidad de su vida. Pero si callaba, traicionaba todo lo que Makukula le enseñó. Tomó aire. Miró al director a los ojos y dijo: «Sí. Fui víctima de un insulto racista. No busco problemas. Solo respeto». Hubo silencio. El director bajó la mirada, incómodo. «Gracias por tu honestidad. Déjanos manejarlo internamente». Horas después, Malik recibió una llamada de Makukula. Él ya lo sabía. La noticia se había filtrado a la prensa. Un periodista publicó una nota donde lo llamaban demasiado sensible para el alto nivel. Makukula fue directo. «¿Estás bien, hijo?» «No lo sé. Siento que arruiné todo». «No. Acabas de hacerte grande. Esos que te cierran puertas, no merecen tu talento. Y créeme, otras se van a abrir». Días después, otro club, más pequeño pero con fuerte política social, se comunicó con la academia. Vieron la entrevista de Malik, y querían darle la oportunidad de ser parte de su primer equipo juvenil. Con todo el apoyo. Con respeto. Y sin miedo. Malik aceptó. Y en su primer partido oficial,
tras marcar un golazo, se quitó la camiseta y mostró otra debajo. Silencio no es paz. Justicia sí. Pasaron varios meses desde el incidente que cambió el rumbo de Malik. Lejos de hundirse, resurgió más fuerte, con la frente en alto, inspirado no solo por su sueño, sino por algo más grande, representar a todos los que alguna vez fueron silenciados. En su nuevo club, Malik creció rápido. Su talento se mezclaba con una madurez que sorprendía a todos. Y el fútbol, que siempre fue su lenguaje, ahora se convirtió en su plataforma. Una tarde, durante una entrevista postpartido, un periodista le preguntó: ¿qué le dirías al jugador que te humilló aquel día? Malik, sin perder la sonrisa, respondió: le diría gracias. Porque su odio me enseñó a elegir el camino de la dignidad. Y eso me hizo invencible. La frase se volvió viral. Millones de jóvenes compartieron sus palabras. Escuelas, medios y hasta políticos comenzaron a hablar del racismo en el deporte con más fuerza. Y su nombre ya no solo sonaba en las canchas, sino en las aulas, en los hogares y en los corazones. Mientras tanto, Makukula observaba todo desde su academia, como un padre orgulloso. Pero lo que no esperaba era la llamada que recibió un lunes por la mañana. Señor Makukula, le habla el Comité Internacional del Deporte y la Igualdad. Queremos que usted y Malik sean homenajeados en la Gala de la Paz Deportiva. Ha cambiado vidas, y queremos que el mundo lo escuche. Makukula, con la voz quebrada, solo pudo decir: gracias, pero el mérito es de ellos. Yo solo les mostré el camino. La gala fue transmitida en más de 40 países. Asistieron exfutbolistas, líderes sociales, periodistas y jóvenes de todas partes del mundo. Cuando Makukula subió al escenario, la ovación fue tan larga que lo hizo llorar. Durante años me silbaron por el color de mi piel, pero nunca pudieron silenciar mi espíritu. Hoy no celebro mis goles, celebro los de Malik, los de Theo, los de cada joven que decide no callar. Porque cuando un niño aprende que su voz vale, ya no hay quien lo detenga. Luego subió Malik. Vestido con elegancia, pero con una camiseta debajo del saco. Cuando terminó su discurso, se la quitó con orgullo. La camiseta decía: el silencio no es paz. Justicia sí. Gracias, Makukula. El estadio se puso de pie. Años después, Malik se convirtió en capitán de su selección nacional. Y durante el Mundial, llevó un brazalete con los colores de África y una frase en su idioma materno. Sabá sabá, Daiman Bele, igualdad siempre, hacia adelante. Makukula, ya retirado como formador, fue invitado como analista especial al torneo. Cuando Malik marcó el gol que clasificó a su país a semifinales, lo señaló desde el campo. Y Makukula, con lágrimas contenidas, supo que su lucha no fue en vano. Porque a veces, el cambio no viene de los gritos, sino de la firmeza de un niño que no se deja romper.